Ya es tarde. El mundo exterior se ha apagado. Las luces se han extinguido y solo quedas tú, la seguridad de tu cama y la penumbra de tu habitación. Sé que estás cansado. Sé que el día ha sido largo y que tu mente sigue corriendo, buscando preocupaciones donde solo debería haber descanso. Por eso estás aquí. Has venido buscando esa extraña paradoja que tanto nos gusta, sentir un escalofrío para poder sentir calor. Enfrentar la oscuridad de la ficción para apreciar la seguridad de tu realidad. Soy tu guía esta noche. Voy a ayudarte a dormir. No con cuentos de hadas, sino con lo que tu mente inquieta realmente anhela. He reunido para ti 10 historias. 10 relatos nacidos en las sombras. 10 susurros de lo desconocido. No te resistas al miedo. Déjalo entrar. Deja que la tensión de estas historias reemplace tus propias tensiones, hasta que tu cuerpo se sienta pesado y tus ojos se cierren por sí solos. Acomódate bien. Respira profundo. Asegúrate de que las sábanas te cubran los pies. Y escucha. El pasillo de los pasos de terciopelo. La casa de la tía abuela Elvira no era simplemente una construcción de madera y ladrillo. Era un organismo vivo, un laberinto de recuerdos que exhalaba el aroma dulzón del cedro viejo y la lavanda seca. Julián había llegado allí a media tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de un naranja mortecino las colinas circundantes. Al girar la llave en la cerradura de hierro forjado, el chirrido de las bisagras le pareció un susurro de bienvenida, o quizás una advertencia que decidió ignorar. La propiedad era inmensa. Techos altos que se perdían en la penumbra, alfombras tan gruesas que devoraban el sonido de sus botas y cuadros de antepasados cuyos ojos parecían seguirlo con una curiosidad gélida. Julián se instaló en el dormitorio principal, una estancia cargada de cortinajes pesados que bloqueaban cualquier rastro de luz lunar. Pero no era la oscuridad lo que le inquietaba, sino el silencio. Era un silencio denso, casi sólido, que se le instalaba en los oídos como una presión submarina. Esa primera noche, tras acomodarse entre las sábanas de hilo frío, Julián comenzó a notar la primera anomalía. No fue un grito, ni un golpe seco. Fue un desplazamiento. Desde el pasillo exterior, el sonido de algo rozando el suelo. Como si alguien arrastrara una pesada tela de terciopelo sobre la madera pulida. Julián contuvo el aliento. Sus ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, se clavaron en la rendija debajo de la puerta. No había sombras pasando, no había luz, solo ese sonido rítmico, lento, que parecía medir el tiempo de una forma distinta a la de los relojes de pared. Se levantó con movimientos felinos, tratando de no hacer crujir el colchón. Al apoyar los pies en el suelo, sintió que la temperatura de la habitación había descendido varios grados. El aire que exhalaba formaba una pequeña neblina frente a su rostro. Se acercó a la puerta y apoyó la oreja contra la madera fría. Fric, fric, fric. El sonido se detuvo justo al otro lado. Julián pudo imaginar a alguien, o algo, parado a escasos centímetros de él, separado únicamente por unos milímetros de roble antiguo. Podía olerlo ahora, un aroma a tierra mojada y a flores marchitas, como el que emana de una tumba recién abierta tras la lluvia. ¿Hay alguien ahí?, susurró, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a otro. No hubo respuesta verbal. En su lugar, el pomo de la puerta comenzó a girar. Fue un movimiento casi imperceptible, 1 milímetro a la vez. El metal crujía bajo una presión invisible. Julián retrocedió, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. Pero la puerta no se abrió. El pomo simplemente giró por completo y luego regresó a su posición original con un chasquido metálico que resonó en toda la casa como un disparo. Armado de un valor que no sentía, Julián abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Las largas alfombras se extendían hacia la oscuridad, perdiéndose en el ala este de la mansión. Sin embargo, en el polvo fino que la limpieza no había logrado eliminar del todo, había una marca. Una línea continua, un surco sutil, como si algo largo y pesado hubiera sido arrastrado desde el ático hasta su puerta. Siguió el rastro. Sus pies descalzos sentían el frío del suelo mientras avanzaba por el pasillo. La casa parecía estirarse. Las puertas de las habitaciones cerradas parecían más altas, más imponentes. Al llegar a la base de las escaleras que subían al ático, el olor a tierra se hizo insoportable. Arriba, una puerta entreabierta dejaba escapar un rastro de luz amarillenta, una luz que no debería estar allí, pues la electricidad de esa zona estaba cortada. Subió los escalones uno a uno. Cada crujido de la madera bajo su peso le parecía un grito de traición. Al llegar al último peldaño, empujó la puerta del ático. El lugar estaba lleno de espejos cubiertos con sábanas blancas,
como fantasmas estáticos esperando su turno para despertar. En el centro de la estancia, un gramófono antiguo giraba sin emitir música, solo el siseo de la aguja contra el disco desgastado. Y entonces lo vio. En el rincón más alejado, una de las sábanas que cubría un espejo de cuerpo entero no estaba caída por el azar. Estaba siendo sostenida desde atrás. Julián se acercó, hipnotizado por el terror. Al llegar frente al espejo, la sábana cayó al suelo con la suavidad de un suspiro. Pero lo que vio en el reflejo no fue su propia imagen. Se vio a sí mismo, sí, pero su reflejo estaba de espaldas, mirando hacia una profundidad del ático que no existía en el mundo real. Y detrás de su reflejo, una figura alta, vestida con capas infinitas de un terciopelo negro tan oscuro que parecía absorber la luz, le ponía una mano esquelética sobre el hombro. Sintió un peso real en su hombro izquierdo. Un frío glacial que atravesó su pijama y se hundió en su piel. «Es hora de dormir, Julián», susurró una voz que no venía de la habitación, sino de dentro de su propia cabeza. Julián cerró los ojos con fuerza, rezando para que fuera un sueño, para que la mañana llegara pronto. Cuando los abrió, estaba de nuevo en su cama. El sol entraba tímidamente por las cortinas. Suspiró aliviado, pensando que su imaginación le había jugado una mala pasada debido al cansancio. Se estiró y se dispuso a levantarse, pero al apartar las sábanas, se quedó paralizado. En el borde de la cama, descansaba un trozo pequeño, desgarrado y antiguo, de terciopelo negro. Y en su hombro izquierdo, allí donde había sentido la mano, había una mancha de tierra fresca que olía a olvido. Cerró los ojos de nuevo, comprendiendo que en esa casa, el sueño y la realidad no eran caminos separados, sino dos hilos de una misma cuerda que comenzaba a apretarse alrededor de su cuello. El silencio de la gran biblioteca de San Jude no era un silencio vacío, sino uno cargado de la gravedad de millones de palabras impresas que parecían presionar contra las sienes de quien se atreviera a profanar su quietud. Víctor, un investigador especializado en manuscritos medievales, había pasado los últimos 3 meses sumergido en las entrañas de aquel edificio, un laberinto de estanterías de roble que se alzaban hasta techos tan altos que la luz de las lámparas de pie nunca llegaba a iluminarlos por completo. El aire allí olía a tiempo detenido, a una mezcla de cuero viejo, pegamento de encuadernación descompuesto y ese polvo finísimo que solo se genera cuando el papel se desintegra lentamente a lo largo de los siglos. La sección de archivos restringidos se encontraba en el sótano 3, un lugar donde el eco de sus propios pasos era su única compañía. La iluminación era escasa, limitada a unos pocos focos de luz amarillenta que parpadeaban con una frecuencia errática, proyectando sombras alargadas que bailaban entre los lomos de los libros como dedos negros intentando alcanzarlo. Víctor buscaba un tomo específico, un diario sin título mencionado en crónicas marginales como el registro de un hombre que afirmaba haber encontrado la manera de escribir el futuro antes de que éste ocurriera. Después de horas de búsqueda, lo encontró. No estaba en una estantería, sino sobre un atril de madera carcomida en un rincón que juraría haber visto vacío apenas unos minutos antes. El libro era de una piel tan oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba en la sala. Al tocarlo, Víctor sintió una vibración sutil, un hormigueo que le recorrió las yemas de los dedos y se instaló en la base de su nuca. No había título, ni nombre de autor, solo una superficie rugosa que se sentía extrañamente cálida, casi como si tuviera temperatura corporal. Se sentó en una silla de madera pesada y abrió el manuscrito. Las páginas eran de un pergamino tan fino que resultaban casi traslúcidas. Al principio, el libro estaba en blanco. Víctor pasó varias hojas, sintiendo una mezcla de decepción y curiosidad, hasta que llegó a la mitad del tomo. Allí, la tinta negra, todavía con un brillo húmedo como si acabara de ser plasmada, comenzó a formar palabras en una caligrafía que le resultaba inquietantemente familiar. Era su propia letra. Leyó la primera línea y sintió que el corazón le daba un vuelco. La descripción detallaba con una precisión quirúrgica el momento exacto en que él había entrado en la biblioteca esa mañana, la ropa que llevaba puesta, el café frío que había dejado a la entrada y la sensación de inquietud que lo había acompañado por el pasillo. Pasó a la siguiente página. El relato continuaba narrando sus pensamientos más íntimos, aquellos que nunca había compartido con nadie. El miedo al fracaso, la soledad que sentía al regresar a su apartamento vacío y el recuerdo persistente de un rostro que ya no estaba en su vida. El pánico empezó a aflorar en su pecho, pero la curiosidad, esa ambición académica que siempre lo había dominado, lo empujó a seguir leyendo. El libro describía ahora el presente. Mencionaba cómo sus manos temblaban al sostener el pergamino, cómo el sudor empezaba a perlar su frente y cómo, en ese mismo instante, él levantaría la vista del libro para mirar hacia la oscuridad que se extendía más allá del círculo de luz de su lámpara. Víctor obedeció al texto sin quererlo. Levantó la vista.
Al final del pasillo, entre las sombras de la sección de teología, creyó ver una figura. Era una silueta alta, excesivamente delgada, cuya piel tenía el mismo tono grisáceo de las páginas del libro. No se movía, simplemente estaba allí, fundida con la oscuridad, observándolo con una intensidad que podía sentir físicamente. Bajó la mirada al libro de nuevo, buscando respuestas. Las siguientes líneas estaban apareciendo ante sus ojos, formándose de la nada, como si una mano invisible estuviera escribiendo a gran velocidad. El texto decía que Víctor intentaría cerrar el libro y huir, pero que sus dedos se quedarían pegados a la piel de la encuadernación. Intentó cerrar las tapas, pero fue inútil. Sus manos estaban soldadas al cuero oscuro. El calor del libro aumentó, volviéndose casi insoportable, como si el objeto estuviera empezando a alimentarse de su propia energía vital. El relato en el papel se volvió más oscuro. Describía cómo la figura de la oscuridad comenzaría a caminar hacia él, sin hacer ruido, con un movimiento fluido y antinatural. El sonido de los pasos no existía, era más bien un desplazamiento del aire, una vibración en el suelo que Víctor sentía en la planta de sus pies. Cada paso que la criatura daba quedaba registrado en la página siguiente. Él se acerca. Ya ha pasado la estantería de historia antigua. Ahora roza con sus dedos largos los lomos de los libros de filosofía. Sabe que no tienes a dónde ir. Víctor intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta, como si el aire de la biblioteca se hubiera vuelto denso como el plomo. El libro seguía escribiendo. Ahora describía cómo la criatura estaba a solo unos metros, oculta justo detrás de su silla. Podía sentir una respiración gélida en la nuca, un aliento que olía a papel viejo y a olvido. El texto en la página final decía: Víctor se da cuenta de que el libro no es una predicción, sino un sacrificio. Cada palabra escrita ha sido extraída de sus propios recuerdos. Al llegar al final de la última frase, él dejará de existir fuera de estas páginas. Desesperado, Víctor miró la última línea de la página derecha. La tinta estaba terminando de trazar la última palabra. La figura alargada puso sus manos frías sobre los hombros de Víctor, y en ese contacto, él sintió como su cuerpo empezaba a perder consistencia. Sus piernas se volvieron livianas, su visión se nubló y sus recuerdos empezaron a fluir hacia el libro como agua que se escapa por un desagüe. Vio su infancia, sus estudios, sus amores y sus penas desvanecerse, transformándose en elegantes trazos de tinta negra sobre el pergamino traslúcido. Cuando la última palabra fue escrita, el silencio regresó a la gran biblioteca de San Jude. La lámpara de pie parpadeó una última vez y se apagó por completo. Sobre el atril de madera carcomida, el libro de piel oscura se cerró por sí solo con un suave suspiro de papel. A la mañana siguiente, cuando los encargados de la limpieza llegaron a la sección de archivos restringidos, encontraron la silla vacía. No había rastro de Víctor, ni de sus notas, ni de su café. Solo había un libro antiguo sobre el atril que nadie recordaba haber puesto allí. Uno de los empleados, llevado por una curiosidad casual, abrió el tomo por la mitad. Encontró una narración detallada sobre un hombre que buscaba un libro en una biblioteca, escrita con una caligrafía impecable y una tinta que aún parecía brillar con una extraña humedad. Al final de la historia, había una pequeña ilustración. El retrato de un hombre con el rostro lleno de terror, cuyos ojos parecían seguir al lector desde el interior del papel, atrapado para siempre en un mar de palabras que nadie volvería a leer. El empleado cerró el libro, sintiendo un escalofrío repentino, y lo devolvió a la estantería más profunda de la biblioteca, donde el polvo comenzó a cubrirlo de nuevo, esperando pacientemente a que el próximo investigador necesitara una historia para llenar sus horas de soledad. Mateo siempre había sentido una fascinación melancólica por los viajes en tren. Había algo en el balanceo rítmico del vagón y en el paisaje que se deslizaba tras el cristal que le permitía desconectar del peso del mundo. Por eso, cuando tuvo que cruzar el país para asistir al entierro de un pariente lejano en las provincias del norte, no dudó en elegir el ferrocarril. Sin embargo, el tren que abordó en la plataforma número 13 de la estación central no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Era una mole de acero oscuro, casi negro, con remaches oxidados y ventanas tan empañadas por una pátina de suciedad que era imposible ver quién o qué aguardaba en el interior. Al subir los escalones de metal, Mateo fue recibido por un aire denso, cargado de un olor que le recordó a las bibliotecas antiguas combinadas con el aroma metálico del hierro frío. El vagón de pasajeros estaba revestido de una madera rojiza, casi del color de la sangre seca, y los asientos estaban tapizados con un terciopelo verde botella que parecía haber absorbido décadas de polvo. No había mucha gente. En el extremo opuesto del pasillo, una mujer vestida con un velo de encaje negro permanecía inmóvil, con las manos enguantadas descansando sobre su regazo. Cerca de ella,
Un hombre con un traje gris demasiado grande para su cuerpo escuálido leía un periódico cuyas páginas amarillentas no se movían a pesar de las sacudidas del tren. Mateo se acomodó en su asiento, apoyando la sien contra el cristal frío de la ventana. El tren se puso en marcha con un tirón violento que hizo que las estructuras de madera crujieran como los huesos de un gigante. Pronto, la ciudad quedó atrás, reemplazada por una llanura infinita envuelta en una niebla grisácea que parecía no tener fin. Pasaron las horas. Mateo consultó su reloj de pulsera, pero las manecillas parecían haberse quedado atascadas en una lucha eterna entre los segundos. El tic-tac, que antes era imperceptible, comenzó a resonar en su cabeza con una insistencia molesta. Decidió caminar un poco para estirar las piernas y buscar el vagón cafetería, esperando encontrar a alguien del personal. Al cruzar la pesada puerta que conectaba los vagones, el aire cambió. La temperatura bajó drásticamente y una corriente de aire gélido le erizó el vello de los brazos. El siguiente vagón estaba completamente vacío, pero las luces del techo, protegidas por tulipas de cristal esmerilado, parpadeaban con una frecuencia rítmica que le obligaba a entrecerrar los ojos. Lo más inquietante no era la ausencia de personas, sino el hecho de que el pasillo parecía ser mucho más largo de lo que la estructura exterior del tren permitía. Las puertas de los compartimentos estaban todas cerradas, pero al pasar frente a ellas, Mateo podía escuchar susurros apagados, como si cientos de personas estuvieran discutiendo en voz baja detrás de la madera. Intentó abrir una de las puertas, pero el pomo estaba tan frío que sintió que la piel de su mano se quedaba pegada al metal. Retrocedió, con una sensación de náusea subiendo por su garganta. Fue entonces cuando miró por la ventana del pasillo. La niebla se había disipado un poco, revelando un paisaje que desafiaba toda lógica. No había campos, ni árboles, ni señales de civilización. El tren avanzaba sobre unas vías que flotaban sobre un abismo de nubes negras, y a lo lejos, bajo una luz cenicienta que no parecía provenir de ningún sol, se divisaban otras vías muertas, retorcidas y oxidadas, que se perdían en el infinito. Mateo aceleró el paso, queriendo regresar a su asiento original, convencido de que estaba sufriendo alguna clase de alucinación por el cansancio. Pero al abrir la puerta para volver al primer vagón, se encontró con algo distinto. La mujer del velo y el hombre del traje gris ya no estaban. En su lugar, los asientos estaban ocupados por figuras hechas de una bruma blanquecina, formas humanas sin rostros definidos que giraron sus cabezas hacia el unísono cuando entró. No tenían ojos, pero Mateo sintió que miles de miradas invisibles lo perforaban. Desesperado, siguió avanzando hacia la cabina del conductor. Atravesó un vagón tras otro, cada uno más deteriorado que el anterior. En uno de ellos, las paredes estaban cubiertas de una vegetación oscura y viscosa que parecía latir con cada sacudida del tren. En otro, el suelo estaba cubierto de unos pocos centímetros de agua estancada que reflejaba un cielo estrellado que no existía afuera. Finalmente, llegó a la última puerta. Tras ella debía estar la locomotora. Con un esfuerzo supremo, empujó la plancha de acero. Al entrar, no encontró carbón, ni maquinaria, ni a un conductor humano. La cabina estaba vacía, salvo por un gran libro de cuero encadenado a un pedestal de hierro. El libro estaba abierto por una página que mostraba un mapa de vías que se ramificaban como un sistema nervioso. En el centro del mapa, un punto rojo palpitaba con fuerza. Mateo se acercó y leyó el texto que acompañaba al mapa. Estaba escrito en una lengua que nunca había estudiado, pero que comprendía perfectamente en lo más profundo de su ser. Decía, el viaje no termina donde el pasajero desea, sino donde su memoria se agota. Comprendió entonces con un terror paralizante que no estaba en un tren hacia el norte. Estaba en un recolector de almas perdidas, una máquina diseñada para navegar por los intersticios de la existencia. Miró sus propias manos y vio que empezaban a volverse traslúcidas, dejando ver la estructura del suelo metálico a través de su piel. El balanceo del tren, que antes le resultaba reconfortante, ahora se sentía como el latido de un corazón que lo estaba digiriendo. Regresó arrastrando los pies hacia su asiento original, sintiendo que cada paso le costaba una eternidad. Cuando llegó, se sentó y volvió a apoyar la cabeza contra el cristal. Ya no tenía miedo, solo una fatiga infinita que pesaba más que el propio acero del tren. Miró hacia afuera y vio que el punto rojo en el mapa coincidía ahora con su posición. A lo lejos, una estación hecha de sombras y recuerdos olvidados empezaba a materializarse entre la niebla. Cerró los ojos, dejando que el rítmico traqueteo de las vías lo envolviera por última vez. Sabía que cuando el tren se detuviera y las puertas se abrieran con un suspiro de vapor, él ya no sería Mateo. Sería simplemente un susurro más en el pasillo, una marca de humedad en el terciopelo verde, un pasajero eterno en un viaje que nunca conoció la luz del día.
La mansión de los Valdemar no se encontraba en ningún mapa moderno, y para llegar a ella, Elías tuvo que conducir durante horas por caminos vecinales que la maleza se había encargado de devorar casi por completo. Elías era un restaurador de antigüedades, un hombre que encontraba paz en el mecanismo preciso de los engranajes y en el aroma del aceite de ballena y el bronce pulido. Había sido contratado por un albacea anónimo para una tarea aparentemente sencilla: poner en marcha la inmensa colección de relojes de pared, de pie y de mesa que poblaban la casa, la cual había permanecido cerrada durante más de medio siglo. Al cruzar el umbral, lo primero que lo golpeó fue la temperatura. A pesar de ser pleno agosto, el interior de la mansión conservaba un frío ancestral, una helada que parecía emanar de las mismas piedras de la fundación. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas altas y estrechas, dibujando columnas de polvo suspendido que daban a las habitaciones el aspecto de estar sumergidas bajo un agua turbia y silenciosa. No había ni un solo sonido. En una casa normal, siempre hay un crujido, el zumbido de un insecto o el silbido del viento. Allí, el silencio era absoluto, una ausencia de vibración que resultaba casi dolorosa para los oídos. Elías comenzó su trabajo en el gran salón. Había allí cerca de 40 relojes de todas las épocas y estilos. Relojes de péndulo de madera de nogal, delicadas piezas francesas de porcelana y oro, y extraños cronómetros marinos que parecían instrumentos de tortura. Todos, sin excepción, se habían detenido en la misma hora exacta, las 3:33 de la madrugada. Al principio, Elías lo atribuyó a una excentricidad del último dueño, una especie de broma macabra de alguien que sabía que iba a morir. Abrió el primero de ellos, un reloj de pie de casi 2 metros de altura. Al introducir la llave en la bocayoc y girarla, el mecanismo emitió un quejido metálico, un sonido seco que pareció despertar algo en la casa. El péndulo comenzó a oscilar, pero su movimiento era errático. No era el tic-tac constante y tranquilizador al que Elías estaba acostumbrado. Era un sonido desigual, como el latido de un corazón enfermo. Tic, tac, tac, tic. Elías frunció el ceño, pero continuó con el siguiente. A medida que avanzaba la noche y más relojes volvían a la vida, la atmósfera de la mansión se transformó. El silencio fue reemplazado por una cacofonía de ritmos discordantes. Cientos de mecanismos chocando entre sí, creando una red de sonidos que parecían formar palabras en un idioma olvidado. Elías se sintió mareado. Intentó concentrarse en su tarea, pero empezó a notar que las sombras en la habitación no se comportaban como debían. Cuando él se movía, las sombras de los relojes tardaban un segundo de más en seguirlo, como si tuvieran voluntad propia, como si estuvieran decidiendo si querían imitar la realidad o no. Cerca de la medianoche, Elías llegó al reloj más importante de la colección, ubicado en el estudio del piso superior. Era una pieza única, construida en obsidiana y plata, sin esfera visible, solo una serie de anillos concéntricos que giraban unos dentro de otros. No tenía manecillas, sino una pequeña aguja de hueso que apuntaba hacia el vacío. Al tocarlo, Elías sintió una descarga de frío que le recorrió el brazo hasta el hombro. En el momento en que le dio cuerda, todos los demás relojes de la casa se detuvieron al unísono. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante. Elías miró por la ventana y vio que el paisaje exterior había desaparecido. No había árboles, ni camino, ni estrellas. Solo una negrura absoluta, una nada que parecía presionar contra el cristal. Se dio cuenta de que no estaba escuchando el silencio, sino que estaba escuchando el tiempo mismo deteniéndose alrededor de la casa. Los relojes no marcaban las horas del mundo exterior. Eran anclas que mantenían a la mansión unida a una realidad que ya no existía. En el centro del estudio, la sombra de Elías empezó a desprenderse del suelo. No fue un movimiento brusco, sino un deslizamiento lento, viscoso. La sombra se puso de pie frente a él, una silueta de oscuridad pura que carecía de rasgos, pero que emanaba una tristeza infinita. Elías intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados a la alfombra, que ahora se sentía como arena movediza. «¿Has vuelto a encender el motor?», susurró una voz que parecía venir de todos los relojes detenidos a la vez. «Has traído el ritmo de nuevo a este lugar». La sombra extendió una mano larga y oscura. Elías vio con horror que su propio cuerpo empezaba a perder color, volviéndose gris, luego traslúcido, como el humo de una vela que se apaga. Sus recuerdos empezaron a proyectarse en las esferas de los relojes de la pared. Vio su infancia, el rostro de su madre, el día que aprendió a reparar su primer reloj. Pero las imágenes pasaban a una velocidad vertiginosa, consumiéndose, convirtiéndose en ceniza mecánica. Comprendió entonces el propósito de la mansión. No era un museo, era un vertedero de tiempo. El antiguo dueño no había detenido los relojes por locura, sino por protección.
Había intentado congelar el momento de su muerte para no tener que cruzar al otro lado. Y ahora, Elías, con su habilidad y su orgullo de artesano, había roto el sello. El gran reloj de obsidiana comenzó a girar hacia atrás. Elías sintió que su mente se deshilachaba. Los segundos que le quedaban de vida estaban siendo succionados por los engranajes de plata, transformándose en la energía necesaria para que la casa siguiera existiendo en ese limbo oscuro. Intentó alcanzar la llave para detener el mecanismo, pero sus dedos ya no tenían sustancia. Eran meras sugerencias de luz en una habitación que se llenaba de sombras hambrientas. La última imagen que registró su mente fue el reloj de obsidiana marcando de nuevo las 3:33. Pero esta vez, la aguja de hueso no apuntaba al vacío, sino directamente hacia él. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, la mansión de los Valdemar volvió a ser visible para el mundo. El albacea llegó unas horas después y entró en la casa. Todo estaba en orden. El polvo seguía en su sitio, las ventanas estaban cerradas y el frío era el mismo de siempre. Al entrar en el estudio, encontró las herramientas de Elías ordenadas sobre la mesa. Pero del restaurador no había ni rastro. El albacea se acercó al reloj de obsidiana, que volvía a estar parado. Con una sonrisa gélida, observó que en uno de los anillos de plata del mecanismo había aparecido un nuevo grabado. El rostro diminuto y perfecto de un hombre con una expresión de eterno asombro, atrapado entre un segundo y el siguiente, destinado a ser el nuevo guardián de una eternidad que no conoce el descanso. Cerró la puerta del estudio con llave y salió de la casa, dejando que el silencio, ese silencio denso y cargado de secretos, volviera a reinar sobre los relojes que ya no necesitaban marcar el tiempo de los vivos. Había algo profundamente hipnótico en el acto de medir el mundo, o al menos eso era lo que Lucas siempre le decía a quienes le preguntaban por su oficio. Lucas era cartógrafo, pero no de los que utilizan satélites o tecnología digital. Él pertenecía a una vieja escuela de agrimensores que aún creían en la importancia de pisar la tierra, de sentir la resistencia del terreno y de observar cómo la luz incidía sobre los relieves. Por eso, cuando recibió el encargo de mapear el Valle de las Sombras Largas, un territorio que por alguna razón técnica había quedado como un espacio en blanco en los registros oficiales, aceptó sin dudarlo. El valle se encontraba en una región donde los bosques eran tan espesos que el suelo apenas conocía el calor del sol. Lucas se instaló en una cabaña de madera y piedra, construida décadas atrás por algún guardabosques que, según decían en el pueblo más cercano, simplemente se había cansado de esperar a que el invierno terminara. La cabaña olía a resina de pino, a ceniza fría y a ese aroma metálico que desprende el papel cuando ha estado guardado en un lugar húmedo durante demasiado tiempo. Durante la primera semana, Lucas se dedicó a calibrar sus instrumentos. Pasaba las horas sentado frente a una mesa de roble macizo, rodeado de compases de bronce, reglas de madera de boj y tinteros de cristal oscuro. El silencio del bosque no era absoluto. Era un murmullo constante de ramas que se frotaban entre sí y de un viento que parecía viajar desde muy lejos solo para morir contra las paredes de la cabaña. Sin embargo, Lucas empezó a notar algo extraño en sus mediciones. Cada mañana, al salir con su cinta métrica y su teodolito, marcaba un punto de referencia cerca de un arroyo que corría con un agua negra y gélida. Pero al regresar al día siguiente para continuar desde ese mismo punto, la distancia entre el arroyo y la cabaña parecía haber cambiado. Al principio, pensó que se trataba de un error de cálculo, un descuido fruto de la fatiga. Pero con el paso de los días, la evidencia se volvió innegable. El terreno se estaba dilatando. Las distancias que ayer eran de 100 metros, hoy eran de 120. Los senderos que debían ser rectos presentaban ahora curvas sinuosas que no estaban allí el día anterior. Era como si el valle fuera un organismo vivo que se estiraba y se contraía, una criatura de tierra y piedra que no deseaba ser capturada en un trozo de papel. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de paja con un ritmo sordo y constante, Lucas decidió revisar los mapas antiguos que había encontrado en un arcón bajo la cama. Eran pergaminos amarillentos, sin firmas ni fechas. Al desenrollarlos, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Los mapas no representaban el valle, representaban el interior de la cabaña, pero con una precisión aterradora. Estaban dibujadas cada grieta de la madera, cada mancha de humedad en las paredes, y cada sombra que proyectaba la chimenea. Lo más inquietante era que el mapa mostraba habitaciones que Lucas no había visto. Según el dibujo, detrás de la pared del salón donde se encontraba su mesa de trabajo, debía haber un pasillo largo y estrecho que conducía a una estancia circular. Lucas dejó el mapa sobre la mesa y se acercó a la pared. Golpeó la madera. El sonido no fue el de un muro sólido, sino un eco hueco y profundo, como si detrás no hubiera aire, sino un vacío inmenso. Movido por una curiosidad que empezaba a transformarse en una obsesión febril, Lucas tomó un hacha y comenzó a retirar los tablones.
Tras la madera, no encontró ladrillos ni aislamiento. Encontró el pasillo. Era un corredor de piedra oscura, cuyas paredes parecían exudar un líquido viscoso que brillaba con una luz mortecina. No había ventanas, pero el aire se movía allí dentro con una fuerza inusual, trayendo consigo un susurro que sonaba como miles de hojas secas siendo arrastradas por el suelo. Avanzó por el pasillo, contando sus pasos. 1, 2, 3. Cada paso parecía durar una eternidad. El espacio parecía expandirse a su alrededor. Lo que en el mapa parecía un corredor de 10 metros, se convirtió en una caminata de media hora. Lucas empezó a sentir que sus propias dimensiones estaban cambiando. Sus manos le parecían más largas, sus pies más pesados, y su respiración comenzó a sincronizarse con el ritmo del viento que soplaba en el pasillo. Finalmente, llegó a la estancia circular. No había muebles, solo un gran atril en el centro. Sobre el atril, había un mapa en blanco. Lucas se acercó, sosteniendo su linterna con manos temblorosas. Al iluminar el papel, vio que una línea de tinta roja estaba empezando a trazarse sola. La línea representaba su propio recorrido desde la cabaña hasta esa habitación. La tinta se movía con una lentitud deliberada, capturando no solo su movimiento, sino también el latido de su corazón. En ese momento, Lucas comprendió la verdad detrás del encargo. Él no había ido allí para mapear el valle lo había traído allí para mapearse a él. Cada rincón de su mente, cada recuerdo, cada miedo que alguna vez había tenido, estaba siendo destilado y plasmado en ese pergamino infinito. Sintió que su voluntad se desvanecía, que su identidad se convertía en coordenadas, en curvas de nivel y en anotaciones marginales. Intentó retroceder, pero el pasillo ya no estaba allí. En su lugar, el mapa mostraba ahora una extensión de bosque interminable que nacía directamente de la habitación. Lucas miró sus pies y vio que sus botas se estaban transformando en raíces que se hundían en el suelo de piedra. Su piel se volvió rugosa como la corteza de un roble, y sus brazos se extendieron hacia el techo como ramas buscando una luz que nunca llegaría. No sintió dolor, solo una inmensa y pesada calma. El ruido de sus propios pensamientos fue reemplazado por el susurro de la savia corriendo por sus venas. Se dio cuenta de que ahora formaba parte de la geografía del Valle de las Sombras Largas. Él era el error en el mapa, el punto de referencia que los futuros cartógrafos nunca encontrarían, el espacio en blanco que se negaba a ser medido. En la cabaña, sobre la mesa de roble, el tintero se volcó, manchando los mapas terminados con una oscuridad absoluta. El viento sopló con fuerza, cerrando la puerta principal y echando el cerrojo desde adentro. La cabaña, satisfecha con su nueva adquisición, volvió a sumergirse en el silencio del bosque, esperando pacientemente a que la tierra volviera a dilatarse bajo la próxima luna llena. Y allá afuera, en el valle, un nuevo sendero apareció de la nada. Un sendero que parecía tener la forma de un hombre caminando, pero que no llevaba a ninguna parte, perdiéndose para siempre entre los árboles que nunca dejan de crecer. Adrián siempre había creído que la fotografía analógica era la única forma verdadera de capturar el alma de un momento. Para él, los píxeles digitales eran fríos, matemáticos y carentes de vida, mientras que la película era orgánica, un trozo de celuloide que reaccionaba físicamente a la luz, casi como si tuviera memoria propia. Por eso, cuando encontró aquella caja de madera podrida en el sótano de una antigua clínica psiquiátrica abandonada en las afueras de la ciudad, sintió una mezcla de triunfo y reverencia. La caja contenía 12 carretes de películas sin revelar, envueltos en papel encerado que olía a humedad, a tiempo estancado y a algo sutilmente dulce que no supo identificar. Esa misma noche, Adrián se encerró en su cuarto oscuro. El laboratorio era su santuario, un pequeño espacio en el fondo de su apartamento donde el tiempo parecía regirse por reglas diferentes. Encendió la lámpara de seguridad y la estancia se inundó de una luz roja, densa y carmesí, que transformaba los objetos cotidianos en siluetas inquietantes. El olor del ácido acético y del fijador comenzó a flotar en el aire, un aroma que solía reconfortarlo pero que, por alguna razón, esa noche le oprimía el pecho. Comenzó el proceso con el primer carrete. Sus manos, expertas en la oscuridad total, movían las espirales y los tanques con una precisión quirúrgica. Escuchaba el chapoteo rítmico de los líquidos químicos al agitar el tanque, un sonido que en el silencio de la noche parecía el latido de un corazón sumergido. Tras los minutos reglamentarios, procedió a colgar la tira de negativos para que se secaran. Al acercar la linterna, vio las primeras imágenes. Eran retratos, primeros planos de rostros de pacientes, pero había algo profundamente perturbador en ellos. No era el dolor o la enfermedad lo que asustaba, sino la ausencia total de expresión. Sus ojos eran cuencas de una oscuridad absoluta que parecía haber sido grabada a fuego en la emulsión.
Decidió ampliar la primera fotografía. Colocó el negativo en la ampliadora y proyectó la imagen sobre el papel virgen. Bajo la luz roja, vio aparecer lentamente los contornos de un hombre sentado en una silla metálica. El proceso de revelado en la cubeta siempre le había parecido un acto de magia, pero esta vez fue diferente. La imagen no emergió de forma gradual, sino que pareció brotar desde el fondo del papel con una urgencia antinatural. A medida que los detalles se volvían más nítidos, Adrián notó que el hombre de la foto no miraba a la cámara. Miraba ligeramente hacia un lado, como si estuviera observando algo que se encontraba justo detrás del fotógrafo original. Adrián sintió un escalofrío. Movió el papel a la cubeta de fijador y, mientras esperaba, la temperatura del cuarto oscuro bajó de forma repentina. El vapor de su propia respiración comenzó a mezclarse con el humo de los químicos, creando formas caprichosas bajo la luz roja. Pasó al segundo carrete. Las fotos mostraban ahora pasillos de la clínica, pero en cada toma, el ángulo de la cámara parecía estar más bajo, como si el fotógrafo estuviera gateando o siendo arrastrado por el suelo. En una de las imágenes de un pasillo vacío, Adrián creyó ver una mano asomando por una de las puertas entreabiertas. Una mano larga, con dedos que terminaban en puntas afiladas y una piel que parecía tener la textura del papel pergamino. Al revelar la siguiente ampliación, el pánico empezó a ganar terreno. En la foto, el hombre de la silla metálica ya no estaba sentado. Estaba de pie, en el centro de la habitación, y esta vez miraba directamente hacia afuera del encuadre. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían tener un brillo malicioso, una chispa de inteligencia que no debería existir en una imagen capturada hace más de 50 años. Lo más aterrador era que la figura parecía haber ganado volumen en el papel. Las sombras de su ropa eran tan profundas que daban la sensación de que se podía meter la mano dentro de ellas. Adrián quiso detenerse, pero una fuerza invisible, una curiosidad malsana, lo obligaba a seguir. Tomó el tercer carrete y lo procesó a toda velocidad. Al colgar los negativos, se dio cuenta de que las fotos ya no mostraban la clínica. Mostraban su propio apartamento. Eran imágenes de su sala de estar, de su cocina y, finalmente, de la puerta cerrada de su cuarto oscuro. En la última foto del carrete, la puerta del laboratorio estaba abierta a un par de centímetros. Desde la oscuridad del interior, dos ojos brillantes lo observaban. Un ruido sordo, como el de algo pesado deslizándose sobre el suelo de baldosas, provino del otro lado de la puerta de su santuario. Adrián se quedó petrificado, con el papel fotográfico aún húmedo entre sus dedos. La luz roja de seguridad comenzó a parpadear, emitiendo un zumbido eléctrico que le crispaba los nervios. Miró la cubeta de revelado donde descansaba la última ampliación que había hecho. En el papel, la figura del hombre de la clínica ya no estaba en la habitación de la foto. El papel estaba en blanco, salvo por una esquina donde se veía un trozo de tela oscura. Adrián levantó la vista hacia las cuerdas donde colgaba el resto de las fotos para que se secaran. Todas estaban en blanco. Las imágenes se habían desvanecido de la emulsión, como si las figuras que las habitaban hubieran encontrado una salida. Sintió una presencia justo detrás de él. No era el frío de la noche, sino una gélida exhalación que olía a amoníaco y a carne vieja. No se atrevió a girarse. En el pequeño espejo de seguridad que utilizaba para controlar los procesos, vio un reflejo que le heló la sangre. El hombre de la silla metálica estaba allí, de pie en su cuarto oscuro. Su piel era grisácea y granulada, como si estuviera hecha de la misma plata y gelatina que las fotografías. Sus movimientos eran espasmódicos, como los fotogramas de una película antigua que se salta. La criatura extendió una mano hacia el cuello de Adrián. El tacto no fue de piel humana, sino de papel rígido y cortante. Adrián intentó gritar, pero el aire en sus pulmones parecía haberse transformado en líquido revelador, quemándole la garganta. Vio cómo su propio cuerpo empezaba a perder color bajo la luz roja. Sus manos se volvieron bidimensionales, sus pies se fundieron con las sombras del suelo y su visión comenzó a fragmentarse en miles de puntos de grano fotográfico. En sus últimos momentos de consciencia, Adrián comprendió la verdadera naturaleza de la caja que había encontrado. No eran recuerdos lo que contenían aquellos carretes, sino prisiones. Y para que alguien pudiera salir, alguien debía entrar. A la mañana siguiente, la luz del sol entró tímidamente por la ventana del apartamento. La puerta del cuarto oscuro estaba abierta. Sobre la mesa de trabajo, solo quedaba una fotografía recién revelada y perfectamente seca. En ella, se veía a un hombre joven, con expresión de terror absoluto, atrapado en una luz roja perpetua, rodeado de cubetas químicas y pinzas de madera. El grano de la imagen era tan fino que parecía que, si se miraba con suficiente atención, aún se podía ver el pecho del hombre subir y bajar con una respiración desesperada. En la pared, junto a los retratos de los antiguos pacientes,
Una nueva sombra se había instalado. Una sombra que no se movía con la luz del día y que esperaba, paciente y silenciosa, a que el próximo amante de lo analógico encontrara la caja de madera y decidiera revelar los secretos que aún quedaban por descubrir en la oscuridad. Para Clara, el silencio nunca había sido algo aterrador. Al contrario, era el lienzo sobre el cual pintaba su investigación. Como botánica especializada en especies extintas, estaba acostumbrada a la quietud de los herbarios y a la paz de los bosques antiguos. Sin embargo, nada la había preparado para la atmósfera del invernadero de Blackwood. Era una estructura monumental de hierro forjado y vidrio victoriano, oculta en el corazón de una finca que el tiempo y el olvido habían borrado de los mapas locales. El cristal del invernadero, castigado por décadas de tormentas, se había vuelto opaco, cubierto por una capa de musgo grisáceo y depósitos de cal que filtraban la luz del sol, transformándola en una penumbra verdosa y enferma. Al cruzar la puerta principal, el aire la golpeó como una entidad física. No era simplemente calor, era una humedad densa, cargada de un aroma dulce y pesado a fermentación, a tierra negra empapada y a un polen tan espeso que casi podía verse flotando en los haces de luz como minúsculas motas de oro sucio. Clara sintió que sus pulmones necesitaban un esfuerzo extra para procesar aquel oxígeno saturado. El suelo, cubierto por una alfombra de hojas descompuestas, amortiguaba sus pasos por completo, dándole la sensación de que caminaba sobre la carne de un gigante dormido. Su tarea consistía en catalogar lo que quedaba de la colección del último Lord Blackwood, un hombre que, según los rumores, había muerto intentando hibridar plantas con sustancias que no pertenecían a la botánica tradicional. Clara avanzó por el pasillo central, rodeada de helechos que se alzaban como manos esqueléticas y enredaderas que se enroscaban en las columnas de hierro con una fuerza que parecía capaz de triturar el metal. A medida que se internaba en el corazón del invernadero, empezó a notar que la vegetación no se comportaba de manera natural. Las plantas no crecían hacia las ventanas en busca de la luz del sol. Todas, sin excepción, inclinaban sus hojas y sus tallos hacia el centro del edificio, hacia una zona donde la sombra era más profunda. Además, no había insectos. Ni el zumbido de una mosca, ni el rastro de una araña. Solo el sonido sordo de las gotas de condensación cayendo desde el techo sobre las grandes hojas de los nenúfares tropicales. Ploc, ploc, ploc. Un sonido rítmico que, tras unos minutos, Clara empezó a sentir en la base de su propio cráneo. En el centro del invernadero, rodeada por una arquitectura de raíces que recordaba a una catedral gótica, se alzaba la reina de la noche. Era una planta de una belleza monstruosa, con hojas anchas como sábanas y un color violeta tan oscuro que parecía negro. En su centro, un capullo inmenso, todavía cerrado, palpitaba levemente. Al principio, Clara pensó que era un efecto óptico causado por la fatiga y la falta de oxígeno, pero al acercar su mano, sintió el calor. La planta irradiaba una temperatura similar a la de un cuerpo humano con fiebre. Sacó su cuaderno para tomar notas, pero descubrió que el papel se había humedecido tanto por el ambiente que la tinta se corría, formando manchas que recordaban a mapas de lugares desconocidos. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. No era una voz humana, sino el sonido de miles de hojas rozándose entre sí en una habitación donde no corría ni una pizca de aire. El sonido era sibilante, una corriente de aire que parecía pronunciar su nombre en una exhalación de clorofila y savia. Clara intentó retroceder, pero las enredaderas que antes colgaban lánguidamente del techo ahora parecían estar más bajas. Los helechos habían expandido sus frondas, cerrando el pasillo por el que había venido. La desorientación comenzó a nublar su juicio. Cada vez que intentaba encontrar la salida, se encontraba de nuevo frente a la reina de la noche. El invernadero parecía haber alterado su propia geometría. Los pasillos se alargaban, las paredes de cristal se alejaban y la luz verde se volvía cada vez más opaca, hasta que solo quedó la luminiscencia tenue y violácea de la planta central. Sintió una debilidad repentina en las piernas. Se dejó caer sobre el lecho de musgo, que se sentía extrañamente suave, casi como un colchón de terciopelo. Al cerrar los ojos por un momento para recuperar el aliento, sintió algo rozando sus tobillos. Eran raíces delgadas, finas como hilos de seda, que emergían del suelo con una delicadeza infinita. No la aprisionaban con fuerza, simplemente se enroscaban a su alrededor, buscando el calor de su piel, como si la planta estuviera intentando comprender su anatomía. Solo es un sueño, se dijo a sí misma, pero su propia voz sonó apagada, como si el aire denso se estuviera tragando el sonido. La reina de la noche comenzó a abrirse. Pétalo tras pétalo, la flor se desplegó con un movimiento lento y coreografiado. En el centro del cáliz no había estambres ni polen, sino una estructura que recordaba vagamente a un sistema nervioso humano, hecho de fibras vegetales luminosas.
Un aroma embriagador, una mezcla de sándalo y ozono, inundó los sentidos de Clara, anulando su voluntad y sumergiéndola en un estado de euforia somnolienta. Vio, con una calma sobrenatural, cómo sus propios brazos empezaban a cubrirse de una fina pelusa verde. Sus venas, bajo la piel traslúcida, ya no transportaban sangre roja, sino un fluido espeso y esmeralda que latía al mismo ritmo que el corazón del invernadero. Sus pies ya no sentían el suelo porque se habían convertido en parte de él, extendiéndose hacia abajo, hacia la tierra rica en minerales y secretos de los Blackwood. No había miedo en ella, solo una aceptación profunda. Comprendió que el invernadero no era una prisión, sino un útero de cristal. Lord Blackwood no había muerto, simplemente se había transformado, y ahora ella se uniría a la red. Sería una hoja más en la inmensidad verde, un ojo que observa a través de la clorofila, un pulmón que respira el aire estancado del tiempo. Cuando la última luz del día desapareció, el invernadero quedó en un silencio absoluto. La reina de la noche se cerró de nuevo, guardando en su interior el secreto de su nueva incorporación. Afuera, la maleza siguió creciendo, ocultando un poco más la estructura de hierro y vidrio. Meses después, un nuevo investigador llegaría siguiendo los pasos de Clara. Encontraría la cabaña vacía y el invernadero sumergido en la niebla. Al entrar, notaría una nueva especie de planta trepadora, con hojas que tenían la forma asombrosamente parecida a una mano humana y flores que, al abrirse, exhalaban un perfume que recordaba al champú de lavanda que Clara solía usar. Se acercaría para catalogarla, sin saber que el silencio del invernadero ya estaba empezando a saborear su presencia, preparando un nuevo lugar en el jardín eterno de los susurros verdes. Samuel siempre había sentido que las manos tenían una memoria propia, una capacidad para recordar formas y texturas que la mente consciente a menudo olvidaba. Era un artesano de la vieja escuela, un hombre que prefería el contacto del acero sobre la madera antes que cualquier proceso industrial. Por eso, cuando heredó el taller de su tío abuelo en un callejón olvidado de una ciudad que parecía haberse quedado detenida en el siglo XIX, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El taller estaba situado en un sótano, bajo una tienda de relojes que ya no funcionaba, y para llegar a la había que descender por una escalera de caracol cuyos peldaños de piedra estaban desgastados por el paso de generaciones de artesanos. El aire en el taller era una mezcla espesa de serrín fino, trementina, barniz rancio y ese aroma dulce y pesado que desprende la madera de cedro cuando ha estado guardada en la oscuridad durante décadas. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que gemían bajo el peso de herramientas cuyos nombres el mundo moderno ya había olvidado. Gubias de formas imposibles, formones de mangos de hueso y botes de cristal que contenían pigmentos hechos de tierras raras y resinas exóticas. La luz allí abajo era escasa, limitada a un par de lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas y vacilantes sobre el banco de trabajo, haciendo que las motas de polvo en el aire parecieran chispas de oro suspendidas en un mar de ámbar. Pero lo que realmente definía aquel lugar eran las marionetas. No eran juguetes para niños, sino obras de arte de un realismo inquietante. Colgaban de vigas de madera en los rincones más oscuros, con sus rostros de porcelana y madera capturados en expresiones de una melancolía infinita. Sus ojos, hechos de cuentas de vidrio soplado, parecían retener una chispa de conciencia, como si estuvieran esperando que el hilo adecuado fuera tensado para volver a una vida que nunca les perteneció realmente. Samuel comenzó a trabajar en una pieza que su tío abuelo había dejado inacabada sobre el banco principal. Era una marioneta de tamaño natural, una figura que, una vez terminada, tendría la estatura de un hombre joven. La madera era de un color pálido, casi como la piel humana que nunca ha visto el sol, y el grano era tan fino que resultaba casi invisible al tacto. Lo más extraño eran los hilos. No eran de nylon o de cordel común, sino de una seda de un color rojo carmesí, tan vibrante que parecía brillar con luz propia en la penumbra del sótano. Esa primera noche, Samuel se perdió en el trabajo. El sonido de la lija rozando la madera era lo único que rompía el silencio absoluto del sótano, un sonido rítmico y sordo que parecía sincronizarse con su propia respiración. A medida que pulía el rostro de la marioneta, empezó a notar que los rasgos del muñeco cambiaban bajo sus dedos. No era una transformación brusca, sino sutil. Los pómulos se volvían más definidos, la línea de la mandíbula se suavizaba y los labios adquirían una curvatura que le resultaba inquietantemente familiar. Al llegar a la madrugada, Samuel se dio cuenta de que estaba tallando su propio rostro. Se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. El frío del sótano pareció intensificarse de golpe, un frío que no venía del exterior, sino que parecía brotar de las mismas paredes de piedra. Miró a su alrededor y vio que las demás marionetas, las que colgaban de las vigas, ya no estaban inmóviles. Con el balanceo sutil de la casa sobre sus cabezas,
Los hilos rojos de las marionetas vibraban, produciendo un sonido agudo, casi inaudible, como el lamento de un violín lejano. Decidió que era hora de descansar, pero cuando intentó levantarse de su taburete, sintió una resistencia extraña en sus hombros. Al girar la cabeza, vio que un hilo rojo, idéntico a los de la marioneta, caía desde la sombra del techo y se hundía directamente en su piel, justo en la base de su cuello. No había dolor, solo una sensación de pesadez gélida que se extendía por su columna vertebral. Intentó arrancarlo, pero sus dedos, que antes eran ágiles y precisos, se sentían rígidos, como si las articulaciones se hubieran convertido en bisagras de madera seca. El pánico empezó a apoderarse de él, pero sus movimientos eran cada vez más lentos, más deliberados. Cada vez que intentaba realizar un gesto brusco, el hilo rojo se tensaba, obligándolo a adoptar una postura erguida y artificial. Levantó la vista hacia el espejo de seguridad que colgaba sobre el banco de trabajo y lo que vio lo dejó paralizado. Su piel ya no tenía el brillo de la vida, tenía la pátina mate y lisa de la madera barnizada. Sus ojos, aunque conservaban su color, tenían ahora la fijeza vítrea de las cuentas de cristal que había estado usando horas antes. La marioneta que estaba sobre el banco de trabajo, la que él mismo había tallado, comenzó a moverse. No fue un movimiento impulsado por hilos, sino una acción fluida y orgánica. La figura de madera se sentó, giró la cabeza hacia Samuel y le dedicó una sonrisa perfecta y carente de alma. La marioneta alargó una mano que ahora era de carne y hueso, y acarició la mejilla de madera de Samuel con una ternura aterradora. «Gracias por el cuerpo, Samuel», susurró la figura con la voz que el propio Samuel solía tener. «Hacía mucho tiempo que no sentía el calor de la sangre corriendo por mis venas». Samuel intentó gritar, pero su mandíbula solo pudo emitir un sonido seco, el chasquido de la madera chocando contra la madera. Sus pensamientos, antes rápidos y complejos, empezaron a simplificarse, convirtiéndose en impulsos básicos de equilibrio y quietud. Vio cómo la marioneta, ahora convertida en hombre, se vestía con su ropa, tomaba sus herramientas y subía lentamente por la escalera de caracol hacia el mundo exterior, hacia la luz que él nunca volvería a ver. Se quedó allí, colgado de los hilos rojos que ahora eran su única conexión con el mundo. Sus sentidos se volvieron agudos pero limitados. Podía oler el barniz y el serrín con una intensidad asfixiante, pero ya no sentía el frío ni el hambre. Las otras marionetas en la habitación empezaron a susurrarle, un sonido que era el roce de las fibras de seda contra la madera vieja. Le contaron historias de otros artesanos que habían bajado a aquel taller buscando soledad y habían encontrado la eternidad en un rincón oscuro. Pasaron los días, o quizás fueron años. En el taller de las sombras, el tiempo no tiene significado. Samuel aprendió a aceptar la quietud. Aprendió que la memoria de las manos no muere, simplemente cambia de recipiente. A veces, escuchaba los pasos de alguien bajando por la escalera de caracol. Alguien joven, con manos hábiles y un deseo desesperado de crear algo hermoso. En esos momentos, Samuel intentaba tensar sus hilos, intentaba advertirles con el brillo de sus ojos de vidrio, pero lo único que conseguía era un balanceo rítmico y triste bajo la viga de cedro. La historia del taller de las marionetas siempre termina de la misma manera, con un nuevo artesano sentado frente al banco de trabajo, con una gubia en la mano y un trozo de madera pálida esperando ser tallado. Y arriba, en el techo, los hilos rojos esperan pacientemente a que la noche caiga, para bajar en silencio y buscar un nuevo cuerpo que habitar, mientras los antiguos ocupantes observan desde la penumbra, esperando el momento en que el último hilo finalmente se rompa y les permita descansar en el serrín del olvido. Samuel cerró sus ojos de cristal, o al menos imaginó que lo hacía, mientras el aroma de la trementina lo envolvía en un sueño profundo y eterno, un sueño donde él era de nuevo un niño que jugaba en el jardín, lejos de la seda roja y de la madera que respira. Hugo no recordaba en qué momento exacto el cielo se había vuelto de un gris tan denso que parecía haber sido pintado con ceniza. Solo sabía que el mundo, tal como lo conocía, se había desvanecido bajo un manto de nieve blanca y despiadada. Era una tormenta de las que los ancianos del valle hablaban en susurros, una tormenta de olvido que borraba los senderos, las señales, eventualmente, los recuerdos de quienes se perdían en ella. Caminaba con las piernas pesadas, sintiendo como el frío le mordía los huesos a través de las capas de lana y cuero, hasta que, entre la bruma de cristales de hielo, divisó la silueta del refugio de San Lázaro. Era una construcción imponente de piedra oscura y vigas de abeto, erigida sobre un promontorio que desafiaba al viento. No salía humo de la chimenea, pero las ventanas emitían una luz amarillenta y cálida, una luz que prometía un descanso que Hugo anhelaba con cada fibra de su ser. Al empujar la puerta principal, el estruendo de la ventisca fue reemplazado instantáneamente por un silencio sepulcral,
interrumpido únicamente por el crujido de la madera bajo sus pies. El interior del refugio era una contradicción de espacios. El salón principal era inmenso, con techos que desaparecían en la penumbra, decorado con tapices que representaban escenas de bosques invernales tan realistas que Hugo juraría haber visto las ramas moverse. A pesar de la falta de fuego en el hogar, el ambiente era cálido, una calidez artificial que olía a resina fresca, a cera de vela y a un perfume sutil de flores secas que no deberían florecer en esa altitud. Hugo se quitó el abrigo empapado y se acercó a la mesa de madera pulida que dominaba el centro de la estancia. Sobre ella, había una sola taza de té que aún humeaba, como si alguien acabara de dejarla allí hace apenas unos segundos. No había nadie en el salón. Llamó varias veces, pero su voz no produjo eco. El sonido moría apenas salía de sus labios, absorbido por las alfombras pesadas y las paredes de piedra. Decidió explorar los pasillos en busca de un lugar donde dormir. El pasillo de las habitaciones parecía estirarse hacia el infinito. Las puertas eran todas idénticas, de madera oscura con pomos de bronce que brillaban con una luz propia. Al pasar frente a ellas, Hugo empezó a notar un fenómeno inquietante. No escuchaba voces, sino fragmentos de su propia vida. Detrás de la primera puerta, escuchó el sonido de la risa de su madre cuando él era niño. Detrás de la segunda, el sonido de la lluvia golpeando el techo de su primera casa. Detrás de la tercera, el aroma de un perfume que creía haber olvidado hacía años. Comprendió que el refugio de San Lázaro no era un hotel para viajeros, sino un almacén de ecos. Cada habitación contenía una parte de él, una memoria que el frío del exterior estaba tratando de arrebatarle. Sintió una fatiga inmensa, una pesadez en los párpados que no podía combatir. Sus movimientos se volvieron lentos, como si estuviera caminando bajo el agua. Siguió avanzando por el pasillo, sintiendo que el aire se volvía más denso, casi sólido. Las paredes de piedra empezaron a cubrirse de una fina capa de escarcha que formaba patrones geométricos imposibles, fractales que parecían narrar la historia del mundo antes de la llegada del hombre. Hugo llegó finalmente a la última puerta del pasillo. A diferencia de las otras, esta no tenía pomo de bronce. Tenía una pequeña placa de plata con su propio nombre grabado en una caligrafía impecable. Al abrirla, no encontró un dormitorio convencional. Se encontró con una réplica exacta de la habitación de su infancia, pero todo en ella, desde la cama hasta los juguetes y los libros, estaba hecho de una sustancia blanca y fría que recordaba a la porcelana o al hielo compactado. La ventana de la habitación mostraba la tormenta exterior, pero los copos de nieve no caían. Estaban suspendidos en el aire, congelados en un instante de tiempo eterno. Hugo se acercó a la cama. Las sábanas, aunque hechas de esa materia pálida, se sentían suaves como la seda más fina. Al acostarse, el frío que había traído consigo desde el exterior empezó a abandonar su cuerpo, fluyendo hacia el colchón de hielo. Pero no era un frío doloroso. Era una sensación de liberación, como si se estuviera despojando de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Cerró los ojos y, en la oscuridad de su mente, el sonido de la tormenta se transformó en una nana lejana. Podía sentir como sus recuerdos, los que había escuchado tras las puertas del pasillo, regresaban a él, pero ya no como algo doloroso o nostálgico, sino como una neblina tranquila que lo envolvía. En ese momento, la puerta de la habitación se cerró con un susurro final. Hugo se dio cuenta de que el refugio no lo estaba protegiendo de la tormenta, sino que él era la tormenta. Sus pensamientos eran el viento, sus suspiros eran la nieve y su corazón era el núcleo de hielo del refugio. Ya no había distinción entre el interior y el exterior. Él era el refugio de San Lázaro, y San Lázaro era él. El silencio se volvió total. La luz de la vela sobre la mesilla de noche se apagó sin dejar rastro de humo. En el salón principal, la taza de té se enfrió por completo y la última brasa del hogar imaginario se tornó gris. La montaña quedó en paz, sumergida en una nieve que nunca dejaría de caer, guardando en su vientre de piedra al hombre que finalmente había encontrado la manera de dormir sin soñar, de descansar sin despertar. Hugo se hundió en la blancura absoluta, sintiendo que su conciencia se expandía hasta cubrir todo el valle, convirtiéndose en el frío, en el silencio y en la paz eterna de las nieves perpetuas. La callejuela donde se encontraba el taller de Julian no figuraba en las guías turísticas de la ciudad, ni siquiera en los registros municipales más recientes. Era un apéndice de piedra y sombra que parecía haber sido olvidado por el progreso, un lugar donde la luz del sol llegaba cansada y descolorida. Julian era un hombre de manos grandes y dedos nudosos, cuya piel se había teñido de un tono amarillento tras décadas de manipular conservantes, resinas y polvos de talco. Su oficio no era la taxidermia común. Él no disecaba animales para cazadores orgullosos. Julian recuperaba presencias.
Trabajaba para museos de historia natural que buscaban capturar no solo la forma de una criatura, sino la quietud absoluta de un instante que ya no existe. El taller olía a una mezcla sofocante de serrín de cedro, alcanfor, cuero húmedo y ese aroma penetrante de los productos químicos que parecen quemar las fosas nasales antes de anestesiarlas. Al entrar, lo primero que se notaba era el silencio, un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno del peso de cientos de ojos de cristal que observaban desde las estanterías de madera de roble. Había allí linces capturados en medio de un salto invisible, búhos con las alas desplegadas que parecían sostener el techo y criaturas más pequeñas, ratones y aves exóticas, cuyos colores se mantenían vibrantes gracias a una mezcla secreta de tintes que solo Julian conocía. Una noche de noviembre, cuando la niebla se filtraba por las rendijas de las ventanas como un visitante no deseado, Julian recibió un encargo inusual. Un hombre alto, vestido con un abrigo de lana negra que parecía absorber toda la luz de la lámpara de aceite, dejó sobre el banco de trabajo una caja de madera de caoba cerrada con llave. El hombre no dijo una palabra, simplemente dejó la llave de plata sobre la tapa y salió del taller, dejando tras de sí un rastro de frío que hizo que Julian se estremeciera bajo su delantal de cuero. Al abrir la caja, Julian no encontró un animal. Encontró algo que desafiaba su comprensión. Era una forma envuelta en telas de seda negra, una criatura de aproximadamente 1 metro de largo que no tenía huesos, sino una estructura flexible que recordaba a las raíces de un árbol centenario. No tenía pelaje, ni plumas, ni escamas. Su piel era de un gris ceniciento, suave al tacto como el terciopelo viejo, pero con una temperatura glacial que parecía emanar del centro mismo de su ser. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos y la boca, con ligeras depresiones que sugerían una anatomía que no pertenecía a este mundo. Julian comenzó el proceso de preservación, pero sus herramientas habituales no funcionaban. El escalpelo resbalaba sobre la piel gris sin dejar marca, y las agujas de acero se doblaban como si estuvieran intentando perforar una sombra sólida. Decidió entonces usar el método de la impregnación por vacío, colocando la criatura en una campana de cristal y extrayendo el aire para sustituir los fluidos internos por una resina especial. A medida que el aire abandonaba la campana, el taller empezó a transformarse. Los animales disecados en las estanterías parecieron recuperar una vitalidad aterradora. Julian juraría haber visto el pecho de un oso pardo subir y bajar en una respiración lenta. El búho de las vigas giró su cabeza de cristal hacia él, y el sonido de cientos de garras invisibles rascando la madera empezó a resonar en el sótano. No eran sonidos fuertes, eran susurros mecánicos, el roce de la piel seca contra el estante, el tintineo de los ojos de vidrio al acomodarse en sus cuencas. La criatura dentro de la campana comenzó a expandirse. La superficie lisa de lo que debería ser su rostro empezó a burbujear, formando rasgos que cambiaban a cada segundo. Julian vio, con un horror fascinado, cómo la criatura imitaba el rostro de su madre, luego el de un viejo amigo fallecido, y finalmente, su propio rostro. Era una copia perfecta, pero carente de alma, una máscara de carne gris que lo observaba a través del cristal. Sintió que su propia energía vital estaba siendo succionada hacia la campana de vacío. Sus manos, antes firmes, empezaron a temblar y a volverse pálidas, casi traslúcidas. El olor del alcanfor en el taller se volvió tan dulce que resultaba narcótico. Julian intentó detener la máquina, pero sus dedos ya no obedecían a su cerebro. Se sentía ligero, como si su cuerpo estuviera perdiendo densidad, convirtiéndose en el mismo serrín que cubría el suelo. La criatura en la campana dio un golpe suave contra el cristal. No fue un sonido violento, sino una caricia. En ese momento, el vacío en el interior de la campana se invirtió. Una ráfaga de aire gélido salió de la máquina, inundando el taller y apagando todas las lámparas de aceite. En la oscuridad total, Julian sintió que miles de manos pequeñas y frías, las garras de sus propios animales disecados, lo rodeaban. Lo levantaron del suelo con una delicadeza infinita y lo depositaron sobre el banco de trabajo. Ya no sentía miedo, solo una aceptación pesada, una somnolencia que pesaba más que el plomo. Sintió como su piel se endurecía, como sus articulaciones se sellaban con resina y como sus ojos eran reemplazados por 2 cuentas de cristal negro que reflejaban una oscuridad eterna. Sus pensamientos se ralentizaron hasta convertirse en una sola imagen. La imagen de sí mismo como una pieza central de su propia colección. Cuando la luz del amanecer logró penetrar por la ventana sucia del sótano, el taller de Julian estaba en perfecto orden. La caja de caoba había desaparecido. Sobre el banco de trabajo, no había rastro de la criatura gris. En su lugar, había una nueva figura disecada, un hombre mayor, con un delantal de cuero y una expresión de paz absoluta, con las manos entrelazadas sobre el pecho.
Los detalles eran tan perfectos, desde las arrugas de la frente hasta las manchas de barniz en las uñas, que cualquier observador habría pensado que el hombre simplemente se había quedado dormido en medio de su labor. Los animales de las estanterías volvieron a su inmovilidad habitual, pero si alguien hubiera entrado en ese momento y hubiera observado con mucha atención el ojo de cristal del nuevo taxidermista, habría visto una chispa de luz en el fondo de la pupila negra. Una chispa que palpitaba al ritmo lento de una eternidad que no conoce el tiempo. El taller permaneció cerrado desde aquel día. El polvo comenzó a cubrir los búhos y los linces, y el aroma a alcanfor se fue desvaneciendo, reemplazado por el olor neutro del olvido. Pero dicen que, en las noches de niebla, si alguien se acerca a la puerta de madera podrida y pega el oído a la cerradura, puede escuchar el sonido rítmico de un corazón que late una sola vez cada hora. Es el corazón de Julian, que ahora forma parte de la gran exposición del silencio, esperando que el próximo viajero perdido busque refugio entre sus paredes y decida, por fin, cerrar los ojos para siempre.